Bien. Ok, ¿Cómo estás, Yamir? Mucho gusto. vale, ¿cómo estás tú? Bien, vale, excelente. Vamos a conversar un poco sobre el arte, Vamos, vamos. inteligencia, inteligencia artificial, el Bueno, diseño. píxeles pensantes, ¿no? Un poquito, ¿no? Lo que es el arte y lo que el arte ha influido en la parte del diseño y que siempre nos acompaña en la vida, ¿no? O sea, cuando nosotros, Ok, cuando a veces llega una persona, ¿no? Y te pide un diseño o quiere impulsar algo, eh, a veces no tiene una noción muy clara de qué desea o de qué busca. Uno tiene que como orientarlo un poquito. Y muchas de las cosas que hacemos o de los diseños que sacamos va inspirado mucho en el arte, en los conceptos, en los colores, en las formas, en las figuras y muchas veces en las tendencias. Entonces a veces tenemos que estar muy actualizados y tenemos que como que estudiar siempre, investigar todo lo que se pueda. Pero sí, el arte siempre nos acompaña. me hiciste acordar ahorita una vez que monté una empresa, ¿no? Y yo le digo a una amiga diseñadora, le digo, te estaba buscando, yo sí, Ok, necesito una diseñadora. Y le digo, mi empresa se llamaba, para aquel tiempo se llamaba Yadino, ¿no? Y le digo, quiero que me haga un diseño y yo les pongo una I con una A, una B. Ella me dice, no, si tú me vas a contratar, tienes que dejar que sea yo que haga el diseño. Y yo te puedo hacer claro. tres rayas y te tienes que conformar con esas tres rayas. Y puede ser redondo, y puede ser cuadrado. Y agarró un papel y hizo unos garabatos y me dice, esto es diseño. Ok, ¿No? Me dijo, esto es diseño. Entonces, me dice, si no, hazlo tú, ¿verdad? Y no contrates a un diseñador. El diseñador adquiere, ¿no?, tus ideas, qué es lo que tú quieres proyectar, pero a través de nuestro conocimiento y de nuestra creatividad es cuando lo llevamos a ese talento único y sacamos un formato único para ti. Y yo me quedé así como que, está bueno. bien, está bien. Es un poco, a veces es un poco complicado porque primero cuando tienes una conexión con el cliente, ¿no? En primera entrada, debes saber que en ciertas ocasiones el cliente no va a tener un conocimiento o una base y tú tienes que orientarlo. Mm, A veces no podemos ser tan duros porque tampoco es la idea, ¿no? Pero Y lo vas a poner con los clientes. sí, exactamente, exactamente. O sea, yo no puedo de repente tomar y decir, no, yo quiero hacer esto, esto y esto, y esto es lo que va a hacer. No. O sea, cuando uno trabaja por lo menos un diseño, primero se hace lo que es un briefing, como un cuestionario, una entrevista, ¿no? Que a veces se aplica, o bueno, dependiendo de la experiencia que tenga el diseñador, pero es generalmente lo que se hace. Tú vas, haces un cuestionario donde allí haces unas preguntas muy puntuales sobre la marca, sobre los colores, sobre los gustos, la misión, la visión, y toda esa información te permite recoger una data. Y con esa data, tú puedes establecer más o menos un criterio de un diseño. Yo a veces a mis clientes les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando estemos comenzando, yo te voy a hacer bocetos a mano alzada. De hecho, contigo y con yo antes, lo hicimos en su momento. Y es para que la persona pueda elegir más o menos en armonía de lo que es el concepto de la marca como tal. ¿Ok? Porque yo de repente, si tengo que sacar un diseño, primero tengo que adaptarme al cliente, lo que busca, qué es lo que quiere. Pero hay clientes que te van a sacar unas ideas muy, muy fuera del universo. Y entonces tú le dices, bueno, mira, no puedo usar estos colores, no puedo usar estas formas. Cuando tú usas un logo, tiene que ser, por lo general, la evolución del diseño de logos, de logotipo, tiene que ser algo minimalista que tenga un impacto. El ejemplo más fácil eh, es la manzanita. No podemos decir marca, pero podemos decir la manzanita mordida. Es algo que se reconoce en todas partes. Y para llegar a ese punto, el diseño es algo muy elaborado, pero crea un impacto en la marca, igual como la M de esa marca, esa marca que tiene rojo y brillo. Entonces son cosas que han creado un impacto y también han tenido una influencia como en la cultura de nosotros, ¿no? Es orientarlo en ese punto, porque te va a llegar y yo tengo historias de clientes que a veces me llegan con unas cosas y complicado. Sí, ahí hay algo bien interesante también, que si apartamos una parte por un momento los conocimientos, eh, hay un acto que es cognitivo, ¿no? Hay una acción cognitiva que es esa creatividad.
No es, esa, yo creo que todos los tenemos, pero muchos no la desarrollamos. Y sobre todo Mm, la mayoría de las personas cuando somos líderes de una empresa, somos empresarios, emprendedores, somos un poco cuadrados en el concepto. mm, Entonces, sí, pienso que uno por falta de educación, y ahora mucho más, porque cuando se habla de hacer publicidad o de hablar de un diseño, creamos que de repente por un flyer ya tú hiciste toda la no, marca o una no, identidad, ¿no? Entonces, no, resulta que una cosa es mucho un más. flyer para promocionarte y otra cosa es el crear tu identidad como marca. Tú dices, wow, Exacto. entonces, y todo lo que implica eso, ¿no? Y ahí obligatoriamente hay que buscar un especialista, un profesional. Claro, claro, que tenga un conocimiento más basado en todo lo que te va a establecer. Porque tú tienes que tener a veces una armonía, y es como tú dices, tú tienes un diseño de un flyer, pero es que un flyer no es una marca. O sea, es una línea gráfica que tú le haces al cliente, es el acompañamiento, es el, mira, de repente este color no está en tu paleta de colores. Entonces no podemos hacer esto, ¿no? Que los míos, por ejemplo, los míos son azul, turquesa, azul oscuro y amarillo con tono, y de repente yo saque y haga algo rojo o fucsia, no, porque no va con mi identidad de marca. Y la gente, ese cambio que a veces la gente considera, ¿por qué no? Porque es bonito, porque me gusta, hace que la identidad se pierda, que no se reconozca. Siempre cuando tengas por lo menos una marca, siempre tienes que tener, yo siempre coloco por lo menos el logo como una pequeña marca, como una pequeña firma, para que la gente reconozca parte del trabajo que se hace y para hacer un posicionamiento. Y eso lleva estudios, o sea, lleva muchas implicaciones, la iconografía, el tipo de tipografía que vas a usar, también si la tipografía que vas a usar es apta para lo que es el uso comercial, si está libre, si no, o sea, son muchos factores que a veces pasa eso, que te llegan y te dicen, no, pero es que mi primito lo hace más barato. Y entonces tú dices, bueno, entonces te muestran lo que hacen y tú dices, bueno, es complicado. Y es eso también, que tú tienes una empresa y tú tienes que saber que como persona también tienes que invertir en tu proyecto, ¿ok? Tienes que invertir contratando a un especialista o en el lado acaso de que tú tengas como que esa chispa, ¿no? O esa curiosidad del diseño, investigar, estudiar, prepararte para hacer las cosas bien, porque yo creo que lo que va a hacer la diferencia de una marca o de una identidad visual a otra va a ser cómo tú te presentas, cómo tú te proyectas, cómo tú lo estableces, ¿no? Entonces, bueno, eso Es es... que, es que inclusive yo diría que tenemos un concepto, la mayoría de nosotros tenemos un concepto muy vago de lo que es la publicidad. Muchos pensamos que la publicidad solamente es el boca a boca, es una Mm, herramienta, el boca a boca. O a veces pensamos que la publicidad solamente es un flyer y ya, ¿no? Y la publicidad eh, es muy amplia, tiene muchas aristas, tiene muchas áreas y también se tiende a confundir lo que es la publicidad con la venta ah, o con el mercadeo, eh, ¿no? Con el marketing. eh, Ahora, son tres cosas totalmente diferentes que una no tiene que ver con la otra, pero tampoco ninguna puede subsistir sin la otra. todo está, como dices, entrelazado, todo está conectado. Entre- y esto es bien interesante porque yo en un momento tuve la oportunidad de estar de liderar como a 1.500 emprendedores, ¿no? Y yo Wow. también en ese proceso de aprendizaje, una de las cosas, los temas donde yo iba mucho, mira, la publicidad, o sea, si no inviertes en publicidad, estás ahorrando en tus límites. Así de sencillo, ¿no? Entonces, y para hacer publicidad hay que buscar las personas que saben, que conocen. Exactamente. Porque Conoce las técnicas. por muchos libros que uno busque, ¿cómo se llama? Que busque, que lea, por muchos Google, en cual uno pueda invertir, no vas a captar jamás, ¿no? No vas a tener esa capacidad para ser un publicista o para ser un diseñador gráfico. Exactamente, exactamente. Tienes que educarte también. Hoy también, bueno, es, como te dije, ir a las personas. Si tienes esa necesidad, adiestrarte, por lo menos con la parte de locución, tener una certificación en locución, con la parte de diseño, tener una certificación. Y yo creo que siempre ir aprendiendo, siempre ir conociendo, siempre ir viendo. Yo por lo menos, parte del aprendizaje que tuve
fue por la experiencia que nos vivimos en ese 2019-2020 que me involucré más con toda la parte del diseño y aprendí con muchas personas por YouTube. O sea, el conocimiento tú lo puedes aprender y lo puedes absorber de muchas partes, pero también está de parte de que tú lo quieras llevar a un buen punto, te quieras certificar, quieras de repente ir a una academia, un instituto, a un profesor que te oriente y saber cuáles son las normas, cuáles son las reglas. Con la parte de la publicidad, wow, yo creo que a veces, y la mercadotecnia, yo creo que a veces lo que es crear una experiencia. Cuando tú vendes una experiencia, cuando tú creas algún diseño que tiene un impacto emocional o un impacto o rememora algo, eso va a hacer que la gente pues se enganche con tu producto, se enganche con tu proyecto. Yo te digo por lo menos un ejemplo muy cortico de una vez que yo estaba un poquito, bueno, no estaba tanto con diseño, pero estaba con artesanía, porque también soy artesano, y como emprendedor, como librero, y me pasaba que yo les regalaba una experiencia, y era como decir, y la mejor publicidad era porque fue en la isla de Margarita, fue en la Asunción, y cada temporada la gente venía y me buscaba por todo el mercado, conocía el mercado del Asuntino, en las plazas, que estaba en Ok. feria. Llegaba la familia y me buscaba donde yo estaba, y era muy bonito, muy identificante, pero el factor que influye es que tienes que estar en las redes sociales actualmente, tienes que estar en las pautas de publicidad, tienes que estar en todos los medios, es la transmedia, ¿no? Es tratar de llegar cada vez más y abarcar un poquito más para darte a conocer. Y bueno, con la gente pues especializada en esto. Bueno, hablando en este sentido, Alex, que por sí, bueno, es un grato placer de verdad tenerte. Para las personas que están aquí, saludo a nuestro Tarot Feliz, a Dixon Coffee. Tengo que comentarles que Grupo Alianzas K, liderado por Alex Romero, bueno, es uno de nuestros patrocinantes, que se ha encargado de crear, hice un poquito de identidad de marca, y es por él, por Alex, pues, ¿no? Por Alex y por yo antes, que han venido trabajando el paso a paso crear lo que es el logo y así ese proceso. Yo pensaba que el logo era lo mismo que para un pendón, que para un flyer, o sea, que todo era uno solo para todo y todo tenía el mismo significado. Ahora es que vengo aprendiendo con ustedes, de la mano del Grupo Alianzas acá, que vengo aprendiendo este proceso, el paso a paso, las diferencias entre uno y otro. A mí me gustaría para los que están ahorita conectados, y los que nos van a ver posteriormente por nuestra página, por nuestro blogger mundolísticomagazine.blog.com, que por favor nos digas, ¿no? Nos orientes cuál es el paso a paso. Yo voy a empezar de cero. Yo quiero tener Wow. publicidad, ¿no? Voy a empezar de cero. No tengo logo, no tengo nada. Tengo el nombre de mi marca. Ok, Nada más, el nombre. mira, ¿Cuál sería el paso a paso? el paso a paso, el primer paso es lo que te dije, es como tener primero esta conexión, esta conversación, ¿no? Hacer el briefing. El briefing es muy importante. A veces los diseñadores que están comenzando, como yo en algún momento ya también comencé, no conocíamos estas cosas, pero los que tienen conocimiento, que van investigando, tienen que ser primero un cuestionario como una entrevista. Esa entrevista te va a permitir conocer más a fondo cuáles son las motivaciones del logo y te van a permitir crear como una estructura, cuáles son los colores que pueden servir, cuáles son las formas, si son formas circulares, cuadradas, rectangulares, qué es lo que le gusta a la persona. Uno no puede llegar de repente y decir, voy a hacerte esto y esto es lo que tienes que llevarte y punto. No, tienes que llevar ese proceso. Una vez que tú avanzas, que ya la persona lo llena, tú lo lees, uno conversa con él y lo va orientando. Por lo menos yo, mi proceso como tal, siempre comienzo después del briefing un bosquejo a mano alzada. Yo prefiero a veces presentarte un bosquejo a mano alzada, que tú lo puedas visualizar, que de repente lo podamos corregir, lo podamos ver, y después hacerte un vectorizado rápido para que tú veas cómo se puede visualizar en una tinta o en la paleta de colores que tú hayas establecido, ¿ok? Entonces, por lo menos allí, tú vas más o menos orientando. Después, a medida que uno va avanzando, uno entrega por lo menos, hay una parte que, bueno, me estoy saltando una parte también que es las normas y condiciones. También se establece eso, que tú le dices al cliente. Lo ideal es tener un formato en físico que le dice, bueno, mi parte comprende hacerte el diseño, entregártelo con unas fechas determinadas, el máximo de correcciones que te puedo dar son las siguientes, el acuerdo es que cuando tú agendes cancelas un 50%, después tú cancelas otro 50% cuando se te entregan los formatos que son JPG, PNG, SVG, o sea, todas las opciones que se entregan, ¿no?
Pero también es muy importante que cuando tú tengas un logo como tal, sepas que ese logo no solamente va a estar en un flyer, no solamente va a estar en un bordado, en una camisa, en una gorra, sino que va a estar en muchas partes. Puede estar en un pendón, puede estar en una valla, puede estar en un bolígrafo, puede estar hasta en una tarjeta de presentación. En base a eso, tú tienes que tener variantes de logo. ¿Ok? Tú tienes un logo principal, que es el que se le muestra al cliente, pero tienes que tener variantes que pueda manejar. Por eso cuando yo te entregué el logo de monolístico, sabes que están las versiones a colores, las versiones en blanco y las versiones en negro, ¿no? Que son las negativas y las positivas. Cuando tú tengas una imagen que tengas que contrastar con blanco, tú puedes usar una tinta blanca. Y tú ves también cómo se puede visualizar. Claro, a medida que tú vas avanzando y lo vas evolucionando, lo podemos ir modificando, se puede ir adaptando dependiendo también del requerimiento del cliente. Pero llega a esa parte. Ya cuando tú vas avanzando en el diseño, que ya el cliente pues vio las correcciones, dio su punto de vista, que me gusta, que no, ya finalizamos ese proyecto, a veces te entrega lo que es el manual de marca si el cliente lo pide. ¿Ok? Si está dentro del paquete que el cliente pues solicitó. Y ahí se te muestra todo, o sea, se te muestra cuál es el tipo de logo, las variantes del logo, cuál es la paleta de colores que se usó, con todos los códigos, con el hexadecimal, con el RGB, con el CMYK, las aplicaciones. También se le coloca lo que son los mockups. Los mockups son como, cómo lo puedes visualizar en una tarjeta de presentación, en una camisa, para que tú vayas viendo. También los contrastes, te entregas eso. También puedes hacer un dashboard o una sola hoja, algo más resumido, para que la gente, pues, en base también a su, digamos así, a su presupuesto, pueda tener algo que le pueda funcionar. Y siempre con el acompañamiento, porque la idea es eso, que tú, yo no solo, por lo menos yo solamente no entrego el logo, sino que a mí me gusta conversar a cómo lo vas a usar, de repente con el tiempo ver cómo lo estás usando, tienes alguna inquietud, quieres hacer alguna modificación. Yo una vez le hice un logo a una clienta, tengo mucho cariño, que es de Ili, y bueno, la primera versión era más alargada. Ella dijo, cónchale, vamos a adaptarla. Ah, ok, bueno, fino. Lo adaptamos, lo traducimos en un punto, pero trabajamos con un concepto que era único. Y esa es otra cosa que es muy importante. Cuando tú veas un diseño, tiene que ser algo único y exclusivo. Nunca, tú te puedes inspirar. El diseñador o el cliente puede tener una inspiración en un diseño, pero nunca puedes repetir un diseño. ¿Por qué? Porque no va a tener impacto. Es igual que con el nombre. Cuando tú tienes un nombre de una marca que es a veces fundamental, tienes que tener un nombre muy específico que tenga un enganche y que la gente lo pueda recordar rápido. Entonces, si tú tienes un logo que es muy parecido a otro, que a veces lo que pasa es que tú te metes en redes y ves que hay clientes que, hay, perdón, hay diseñadores que te venden un logo en $1, en $5, $10. Entonces tú dices, wow, pero ¿por qué tan económico? ¿Pero por qué tan barato, no? Y es porque precisamente esos logos salen de bases predeterminadas, de aplicaciones, y la gente pues no sabe, la gente no sabe y dice, ah, ok, me gusta, pero cuando llega un punto en que te va a llegar y te va a decir, "Ay, mira, pero este logo se parece mucho a esto", y ya el impacto pierde completamente. Tienes que buscar eso, porque a veces también cuando te presentas, que es muy bueno el proceso del brief, la entrevista, el proceso creativo que te puede tardar, wow, desde 15 días hasta un mes, dependiendo de todo lo que pida el cliente, ya tú sabes que estás haciendo un buen trabajo. Primero porque estás tomando las capturas para que veas cómo va el proceso en pantalla, ¿no? Y segundo, porque una vez me llegan a mí, yo se lo he dicho a las personas que comparten conmigo clases, haces diseño o que hablamos sobre diseño gráfico, que te va a llegar la competencia también a pedirte presupuesto o a venderte producto. Y ahí tú te vas a dar cuenta si es un buen diseñador, un verdadero diseñador o alguien que solamente te quiere sacar dinero. La otra vez me dicen, yo estaba pasando publicidad de mis productos, creo que me tiene un poquito, estoy sacando publicidad de mi producto y me llegan, no, mira que te ofrecemos diseño de flyer, diseño de logo. Yo digo, diseño de logo. Ay, ¿cómo es el presupuesto? ¿Cómo es el tema? No, bueno, dime qué trabajas tú. Bueno, yo quiero montar una empresa que se dedique a la venta de teléfonos para la parte de tecnología como con una tuerca. Y mira, no ha pasado ni 2 segundos, ni 3 segundos cuando me saca un teléfono, un vector, una cosa así. Y yo dije, ah, ok. Entonces, como yo sé cómo es el proceso, yo sé cómo es, tú agarras, copias, pegas, organizas y ya sacas el diseño. No es tan así.
no es tan así. A veces la gente cree que un logo es de repente sacar unas flores, porque también por lo menos con una aplicación no puedo decir programa, no creo que no puedo decir marcas de software por el tema de derechos de autor, pero que comienza por C y termina por A, que es muy conocida, tiene muchas repeticiones, muy limitativo, ¿no? A diferencia de este programa que con el que lo voy a saber qué programa es el que estoy usando, tiene mucha más libertad creativa. Pero más o menos ese es el proceso que tú vas llevando al cliente, tú le explicas, le muestras, lo orientas. El cliente siempre te va a llegar con muchas dudas, siempre te va a llegar con muchas inquietudes, te va a preguntar. A mí que me pregunten, me gusta, que me pregunten todo, 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 para que el cliente se vaya contento. Porque un cliente que se va contento, que se va feliz, que se va con algo con lo que siente que realmente está, que hizo conexión, yo sé que es un cliente que va a recomendar y yo sé que es un cliente que en algún momento regresa. Ahí, ahorita, cuando te hice esa pregunta, bueno, lo puedo decir por mi experiencia propia, lo que es sentirse, lo que es cuando uno siente que tiene una estructura, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de estructuras pensamos que es el negocio ya puesto, ¿no? Caminando y andando y estando inclusive el resultado. Pero siempre hay algunos que queremos algo más, ¿no? Que queremos un poco más. En este mundo de multiplataforma, donde la publicidad ya está diversificada, antes solamente era la televisión, el que va a hacer publicidad de televisión, bueno, tenía el mundo ganado. Posteriormente venía la radio, ahora son las redes y dentro de las redes hay otras redes y más, bueno, esto es televisión, pero ahora es televisión también privado. Entonces, tenemos que hablar de un ecosistema comunicacional. Un Sí. ecosistema comunicacional. Si hablamos de un ecosistema, ¿no? De esta magnitud, yo no puedo pensar que con un logo que bajé de un X aplicación, ¿no? Me esté dando una estructura de imagen. Mm. Una estructura de imagen. Yo les puedo comentar a las personas que están aquí ahorita viendo este video y escuchándolo, ¿qué diferencia es cuando tienes justamente una identidad de marca? Porque es una estructura dentro de tu propia estructura. Y, Exactamente. la, y yo creo que y radica aquí algo bien importante, que el momento de tú decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, me voy a poner tal meta, esta va a ser la nueva meta para mi empresa, ya tú cuentas con una identidad, Claro. cuentas con una imagen, ¿no? Con un identificativo, tienes cómo apalancarte, ya es totalmente diferente a como decir, bueno, bueno, vamos a hacer tal cosa, y entonces cada vez, porque como emprendedor, lo que hemos sido emprendedores lo sabemos, cada vez que vamos a hacer algo nuevo, tenemos que hacer todo nuevo de cero. Mm, y eso dificulta mucho el proceso. La identidad de marca. Ujú. Entonces, ahí también pasa algo que cuando no estás bien organizado en lo que vas a establecer, wow, empiezas a experimentar y entonces vas a ver muchas como, bueno, yo le llamo Frankenstein, ¿no? De repente en los feeds, ese tipo de cosas, porque son cosas que a veces no conectan unas con otras. A mí me pasó, desde un principio de repente hace muchos años que no sabía, que no conocía, y decía, bueno, me gusta esto, no, y ahora me va a gustar esto, y ahora me gusta esto. Sí está bien que en un tiempo determinado tú evoluciones y cambies, ¿no? Que tú refresques de repente un flyer, que tú refresques de repente el logo, que tú actualices cierta estructura, ¿ok? Pero siempre manteniéndote en la línea, porque por eso es que te dan un manual que es el que te va a decir, mira, guíate por aquí, que este es como el pan que tenemos que comer, que tenemos que estructurar. Pero sí, sí pasa eso, y uno a veces cree que bueno, uno no sabe ahorro una platica y me pongo a hacer esto y me pongo a hacer esto, pero no. Entonces también se ve la seriedad y se ve el profesionalismo de la marca, que es lo que estaba pensando cuando tú me dices una empresa. Me llega otro ejemplo de otra persona que me estaba ofreciendo como unos talonarios, unas cosas, ¿no? Y yo le digo, ok, perfecto, pero más o menos para andar, para conocer. O sea, tienes un catálogo, tienes algo que me permita ver tu trabajo, que se me permita establecer qué es lo que tú tienes. Me dice, no, no tengo nada de eso. Mira, eso es algo que ahí tú dices, o sea, no puedo confiar en una persona porque no sé qué me está vendiendo. Por lo menos a mí a veces me llegan y me preguntan, no, mira, te quiero hacer un flyer, no, no, mira, quiero hacer un logo.
Entonces le digo, bueno, mira, este es mi catálogo, esta es parte de mi trabajo, te invito a mi página, te invito a mi cuenta de Instagram para que tú veas la evolución de las cosas que yo tengo. Y a veces les mando por lo menos los trabajos más representativos, o los últimos, los más actualizados, para que la gente tenga una noción. ¿Ves? Y tenga la seriedad, porque es eso lo que pasa, que a veces creen que colocan una cosa aquí y no conectan con esta de acá y ya vendí. No, eso es un proceso, todo tiene conexión. Yo creo que eso ahorita aplica a todo. Es buscar personas que tengan ética, ¿no? Ujú. Ética, que tengan responsabilidad en todo lo que hacen. La puedes tener el conocimiento, puedes tener en la creatividad, puedes tener las herramientas, inclusive los equipos, pero si no tienes la ética, esa responsabilidad con el cliente, no hay absoluto sino absolutamente para nada. Inclusive poniéndolo. En este proceso de aprendizaje me dio risa porque me sentí Frankenstein, ¿no? Bueno, poco. Sí, es un proceso, es un proceso. Si uno lo toma como un proceso de aprendizaje, es excelente, porque ya sabes, bueno, ya que es lo que no debes hacer, ¿no? Claro, O, claro, o tienes por lo menos una alarma que te dice, oh, mosca, ojo, por allí no es. O sea, claro. busca grupos acá, o sea, no te pongas a inventar. Es la mejor. Porque es Esa- que sí, a veces nos pasa y nos emocionamos y colocamos eso. Claro, es por eso mismo, porque nosotros tenemos tantas cosas que a veces queremos dar, o queremos proyectar, o que queremos que vean, pero tiene que llevar toda una organización. Y eso va a ser tu pantalla, eso va a ser lo que te va a diferenciar también de una marca o no, de una marca u otra. Nunca está mal empezar de cero si tú consideras que de repente tienes una página o algo y la quieres reestructurar porque la quieres actualizar, la quieres hacer de forma minimalista o de repente seguir las tendencias, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero siempre tienes que saber que, como dicen, uno primero come por los ojos, ¿no? Entonces ahí tú vas a ver cómo lo tienes estructurado, qué es lo que tiene acá, cómo lo está llevando, ¿ok? Pero eso pasa, mira, te cuento historias de historias, de historias, de historias, y bueno, casi que uno nunca acaba, pero lo bueno es que muchas de esas personas, cuando se dan cuenta y ven a la competencia, porque a veces nuestro mejor impulso para mejorar es la competencia. La competencia es sana, la competencia no por de repente que quiero quitar los clientes, no, sino cómo lo está llevando. Wow, me gusta esta marca, me gusta este diseño, me gusta cómo lo está estructurando, qué puedo aprender yo de él, cómo me puedo inspirar yo en su trabajo para yo establecer algo con mi propia identidad, con mi propia imagen, con mis propios colores, que me permitan tener un enganche y que la gente cuando vea mi marca, cuando vea mi logo, cuando vea algún flyer, yo diga, no, esos son Mundo Holístico Magazine, no, ese es Grupo Alianzas K, no, ese es La Mami de Ami, cosas así, ¿ves? Pero eso, Ok, todo pasa por eso. todos pasamos por eso. Eh, 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 a nivel de publicidad, ¿no? Me imagino que deben conocer alguna experiencia referente a alguna persona, ¿no? Que con su marca, bueno, estuvo ahí y de una u otra forma tocó un techo, ¿no? Había como un límite y no podía. Y llegó a ti y te dijo, Gales, por favor, necesito que me apoyes, que me ayudes, ¿no? Ujú. Vamos a crear una identidad de marca. Y al pasar por este proceso, al pasar por las manos del Grupo Alianza K, despegó. Sí, ¿Tiene alguna experiencia que nos sí, puedas compartir? sí, sí. No puedo decir nombres de marcas, pero sí puedo decir una experiencia que fue una cliente que ella trabaja también mucho lo que es ventas por redes sociales, trabaja con las plataformas donde tú puedes ver tus películas y series favoritas, o sea, muchas Okay. cosas, ¿no? Y ella pues sabía un poco de diseño. Ella también trabaja diseño de su forma, de su manera, ¿no? Y ella me decía, no, mira, yo tengo esto, ¿qué opinas tú? Y yo le decía, wow, bueno, mira, yo pienso que de repente pues podemos tocar hasta acá, este punto acá, este punto acá. Hasta que llegó un momento que ella me dice, Conchile, yo te quiero contratar. O sea, parte de la gente que de repente era mi competencia, o parte de la gente que teníamos el día a día, porque yo trabajaba mucha publicidad y todavía lo trabajo por grupos de WhatsApp a nivel nacional, me llegaba, me decía, Conchile, me gusta mucho lo que estás haciendo, vamos a probar. Y me llega esa persona y me dice, quiero que me hagas un flyer, quiero que me hagas 5 flyers. Yo le digo, ok.
¿cuál es el tema? No, el tema es este, quiero que sea algo así, quiero que lo establezca así. Perfecto, te hago las propuestas. Uf, le saqué las propuestas, se las mostré, le gustaron, le encantaron, se las entregué, canceló, se las entregué. Y mira, como a los 3, 4 días me dijo, ¿qué diferencia tan grande hay cuando yo pongo publicidad de mis productos con tu flyer, con los que tú hiciste, a con los que yo tenía? Y yo le decía, bueno, cuéntame por qué. Porque la gente me está escribiendo más, me está preguntando más, me están pidiendo más servicios, estoy concretando más cosas que, bueno, lo del concretar en la venta, eso también queda en la persona porque eso es como decíamos, ¿no? El mercadeo, el marketing. Pero está Claro. siendo visualmente más atractivo. Entonces eso es lo que hace la gente no cree. Que dice, no, yo no voy a invertir $8, $10, $6 porque yo lo puedo hacer en un momentico. Pero esa diferencia que tú no, tú dices, no, ese dinero, cuando tú haces la equivalencia por no hacer esa pequeña inversión, tú estás perdiendo de repente de tener ventas de, mira, 40, 10 50, más, 100, 50 mira, veces. mucho más. Precisamente porque piensan que es eso. Y es cuando uno dice, bueno, yo como diseñador, yo te presento, yo me adapto a tu presupuesto, yo te puedo decir en un flyer que tengo un valor de $6 a 8 a 10 a 15 depende del contexto, depende de la dificultad también del proceso creativo, como también te puedo sacar una línea gráfica. Y la línea gráfica son diseños que se mantienen todos en una estructura base, que es como yo antes les decía, la continua, te saco un diseño y te saco después todas las variantes para que tú lo puedas usar. Bueno, lo que hacemos más o menos en la línea gráfica como mundo holístico, que siempre cambiamos, ponemos las nuevas entrevistas, le ponemos los textos, les ponemos... Esa es una línea gráfica como tal. O sea, no es el mismo diseño repetitivo, sino que tienes un abanico de opciones para que tú puedas promocionar. Y esos pues son accesiblemente, son más accesibles. $2.5, 3.5, a partir de 6 unidades, 7 unidades te quedan en ese precio. Entonces, imagínate, yo invierto mi tiempo e invierto en un diseño que yo sé que va a ser atractivo visualmente. ¿Cuál es el beneficio que vas a llevar? Vas a llevar muchos beneficios. Pero eso también queda de parte de la persona que se abra esa experiencia y que sepa que si tú tienes una marca, que tienes una empresa, que tú como empresa, como persona, tienes que invertir, porque a veces pues, es necesario. Y las ventajas, pues, ¿cuáles son los pros? Muchos y los contras también son muchos si no lo haces. Sí, y es importante, así como el área del diseño, porque, ok, déjame el flyer, pero también nos confundimos con el hecho de que la persona, también sea a nivel personal, o la persona que se encarga de subir a las redes, por ejemplo, lo que llama el community manager. Entonces, pues ya va. Una cosa es la persona que te sube el flyer 10 veces al día, ¿no? A diferentes horas. Otra persona la que te lleva las estadísticas. Pero está la otra persona que dice, mira, va, este es el diseño que da resultados, esto debe ser así, y esto a través de una campaña escalable donde se puede medir. Es totalmente diferente. Pues muchas veces nos confundimos, ¿no? Y le pagamos X cantidad de dinero a una persona que no está preparada para llevar todo el proceso. Pero Correcto. peor aún, estamos así, cancelándole a una persona para que haga ese proceso, pero sin tener un diseño propio, sin tener una Exactamente. marca, sin Exactamente. tener una... No, y es Entonces, que sí, sí, bueno, es lo que habla. hablamos hace rato, que todo tiene que estar conectado. Mira, el community manager, la misma persona que los emplea, todos tienen que estar en comunicación, todos tienen que estar conectados, todos tienen que saber, mira esto, que por lo menos a mí me llegan y me piden, no, tú eres community manager. Yo le digo, yo tengo pues mucho trabajo en la parte de diseño gráfico, no me dedico a la parte. Sí, a veces lo hago para mis redes, pero dice, como es en casa de herrero cuchillo de palo, siempre estoy sacando más diseños para otros que para mí mismo. Siempre estoy creando más contenido para otras personas. Pero tienes que saber que todo está conectado. Tienes que ver eso mucho y también la atención al cliente. Cuando tú me dices la parte de las ventas, ¿qué diferencia hay cuando una persona te trata bien, cuando una persona conecta, cuando una persona sabe cuáles son las técnicas para vender y concreta una venta, a que de repente solamente colocarlo? Yo te digo personas que me han llegado y yo a veces descarto. No porque sea, ay, no, que soy, no, sino que también tú tienes que ver cómo tratas a tus clientes. Tú puedes tener un diseño
muy agradable, visualmente, estéticamente muy bonito, que sea muy atrayente, pero el momento de vender, de publicitar, de crear esa conexión es muy importante que la persona sepa que estás tratando con, no con una bolsa de dinero, sino con una persona, con un humano que tiene una necesidad de un servicio, una necesidad de un producto, una necesidad de una experiencia, X cosa. Pero también tienes que conectar eso. Ahora tienes que ver qué tan amigable es también lo que tú puedes, porque hay publicidad o hay diseños, también van de la mano, que son amigables y hay otros que son agresivos o hay otros que son de impacto. Y todo eso influye, todo eso influye. No sé si te acuerdas, en diciembre, que se estaba haciendo la colecta, ¿te acuerdas? La Sí, colecta, y en la colecta, gracias por allí. A ti, muchas gracias. Y entonces, yo tenía dos líneas de diseño. Yo tenía dos líneas de diseño completamente diferentes. Una creaba la parte pues navideña, con ciertos colores, pero otra creaba un impacto social cuando tenías pues a quién iba dirigido esa campaña, por quién se estaba haciendo esa campaña. Y ya también tocaba mucho de la persona que fuera subiendo, que fuera estableciendo qué es lo que tú quieres crear. Porque es como dices, tú tienes un texto, pones una coma, le pones un acento y cambia completamente, ¿no? todo el sentido. Claro. Entonces, es en ese punto que uno tiene que establecer eso el diseño, establecer eso la publicidad, establecer eso la conexión con la persona. Creo que eso es fundamental. Y creo que eso va a hacer la diferencia en que te contraten o no, de verdad. Bueno, quizá que uno de los lemas del mundo holístico es que todo es energía y somos energía. Si no Exacto. hay armonía, si no existe esa armonía, Ujú. mínimo esa empatía, ¿no? En cual nos podamos relacionar y nos veamos como humanos, independientemente que sea para lucrarte o no, o sea, Ujú. realmente si no estás así, o sea, ahí no va a ser, el resultado no va a ser positivo. No es Exacto. positivo, pues si no podemos cambiar energéticamente, menos va a ser laboral y cuál va a ser el impacto que va a tener a finalizar ese trabajo. Ujú. Puede ser lo más probable que sea pobre. Ahora, en este mundo de la inteligencia artificial, Wow, eso es una eh, cosa interesante. que, que este mundo está desde hace muchos años, yo diría décadas. Simplemente, bueno, que ahora hay más medios para poder obtener esa información, hay más herramientas, ¿no? Las cuales las podemos ver a diario. Y por supuesto las redes, la fuerza que han tomado las redes, y esto es bastante visible. Dame tu punto de vista, ¿no? De la inteligencia artificial aplicado en toda tu área y después vamos abordando algunos aristas por ahí. Bueno, mira, eh, de lo que no se ve en el diseño gráfico o la máxima preocupación que uno tiene en el diseño gráfico es que cuando llega la IA queda por completo sin trabajo lo que es el diseñador, ¿no? O eso es lo que mucha gente piensa. Pero no es tan así. Yo siento que la IA es una amiga, es una herramienta de la cual tú puedes formar parte, o es como decir, una parte del abanico de opciones que tienes para crear, para diseñar. ¿Ok? Solamente que tienes que saber usarlo. Yo te puedo diseñar con un prompt, yo puedo sacar mi prompt y puedo diseñarte una estructura. Pero, ¿qué ocurre? Que es lo que mucho se habla, mucho se comenta. Pues es un diseño que no tiene alma, que no tiene humanidad. ¿Ok? Entonces yo te digo, de repente hay una cosa que yo no consigo, que yo no veo. Bueno, uso esa herramienta, eso me facilita el trabajo para cierto punto, pero nunca hay que dejar de lado de todo lo que nosotros manejamos. Es ilógico que de repente uno se ponga renuente a las nuevas tecnologías porque es que hace mucho tiempo no había este programa de diseño, no había los programas que son software libre, la gente lo hacía todo, maquetaba todo a mano, hacía los cortes, hacía los pegas, ese era otro proceso muy diferente, que de hecho algunos todavía lo hacen y son trabajos increíbles, son cosas supremamente excepcionales. Pero en este mundo de la guía, yo siento que tenemos que abrazarlo y tomarlo de la mano y aprovechar todas las ventajas que nos pueden permitir. Claro, siempre y cuando sepas que es una herramienta y que no lo vas a establecer totalmente como diseño, porque primero, ellas van aprendiendo continuamente. Tú las vas programando, tú tienes por lo menos la del Copilot, voy a mencionar algunas, tienes de DeepSeek, tienes ahorita el Twitter, que es el reciente Chrome, tienes Chrome, tienes muchas opciones que te permiten crear y tienes páginas de diseño que tú te quedas loco que te permiten crear los prompts. Pero son herramientas que
nos permite a nosotros poder seguir avanzando y mejorando nuestro trabajo, nuestro proyecto, porque también llega un punto en que nosotros, por más creativos que seamos, por más referencias, quizás tenemos ese bloqueo, ¿no? Y una imagen nos ayuda como que a vislumbrar. A mí me gusta siempre diseñar todo desde cero. Me gusta a veces tener un cuaderno y hacer un bosquejo y estructuro así, y veo los colores y todo. Pero las guías te permiten eso y tú los puedes consultar. Yo siento que son como las amigas y no como es la película esa de robo que venía en el tiempo y iba a acabar con todo, pero siempre hay como que ese tema, ¿no? Esa curiosidad. Pero las guías son así, las guías nos ayudan muchísimo y tenemos que como por ende pues sacar el mayor provecho posible. No tenemos acceso a todas, por de repente por condición de región donde estemos, eh, quizás por la estructura también de la computadora que tengas o el teléfono que tengas, pero hay algunas que te van a permitir y es bueno que la gente pues la explore y la vea, pero tienen que saber que eso no es todo, porque nunca vas a comparar un trabajo hecho por un humano que le da un enfoque, que le da un contexto, que le da una razón de ser a cada píxel, de los píxeles pensantes, que le da cada chispa, cada punto, a una máquina que tú lo colocas y te lo saca. Nunca va a ser igual. Creo que ese es como que el punto que yo tendría que hablar con las guías, pues, que son nuestras amigas, pero ojo que son herramientas. A mí me gustó esa frase que dijiste de publicidad sin alma, ¿no? Herramientas sin alma. Yo utilizo Zapier, yo he estado en varios, ¿no? Utilizo Zapier como un asistente, ¿ok? Pero sobre todo para recordatorios por las múltiples actividades que estoy, ¿no? La de ese- Zapier, recordatorios, tal cosa. Zapier, tal, ¿no? Como lo tengo como asistente para recordatorios. A veces he preguntado, Zapier, yo me soy un brochure. Zapier, ayúdame a crear un concepto para tal evento. Y termino, chévere, increíble, buenísimo, ¿no? La correlación, toda la presentación, todo bien chévere, pero termino yo cambiando prácticamente todo, porque justamente lo siento, justamente digo, ok, este es tan chévere que como que no es creíble, ¿no? Y entonces tiene Mm, que, a veces, digo, no, o sea, parte o sea, Mundolístico es un equipo, pero bueno, yo soy parte de Mundolístico y el alma de Mundolístico son todas las almas de todos nosotros. Entonces, si exacto. nosotros no nos explicamos de una u otra manera, no tenemos nuestra gotica de cada uno allí, dejamos de existir. Y por eso digamos, me gustó la frase de una publicidad sin alma. Claro, exactamente, es completamente, porque tú lo puedes estructurar. Wow, mira, hay opciones de opciones de opciones que por lo menos nosotros que pues ya tenemos nuestro camino recorrido, por decirlo así, o nuestro tiempo de vida, nuestra experiencia de vida, hace tiempo no teníamos acceso a ninguna de estas tecnologías. Y eso es lo que vemos en las tecnologías de hoy en día, que nos facilitan muchas cosas, pero también debemos saber y tener en cuenta que en algún momento no van a estar, que en algún momento no vamos a tener, o que de repente hay un apagón o X o Y. Te pongo el ejemplo más fácil de la plataforma china de streaming, de videos cortos, ¿no? ¿Ok? Que no podemos mencionar por aquí, pero sabemos. Hubo una ley que la quería clausurar en principios de año, que después y muchas personas dependían también de una red. Te lo pongo, por ejemplo, como dependiendo de una IA, de una inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa plataforma ya no exista, entonces automáticamente, ¿qué pasa? Pierdes todo. O sea, no puedes tener. Esas son herramientas que te permiten crecer, que te permiten, que te pueden orientar. Yo las consulto a veces muy a menudo y veo las diferencias entre una y otra. Yo le pregunto por lo menos a la de Google, le pregunto a la que es de Asia, de China, y veo cómo responden una con respecto a la otra, ¿no? Totalmente diferentes. Pero entonces tocamos que es exactamente, es algo muy robótico, es algo muy mecanizado, algo muy sistematizado. Y es donde nosotros le damos al enfoque humano, le damos la realidad. Nos facilita el trabajo, sí, pero también nos corta un poco nuestro proceso cognitivo, nuestro proceso de creación, nuestro proceso pensativo. Entonces eso también hay que tomar muy en cuenta, porque entonces después, cuando llegó un momento en que no tengamos nada, quedamos varados en el océano, Eh, pues en una lancha. en estos días estaba en una reunión de unas personas, bueno, regularmente intelectuales, ¿no? Por ponerle un concepto. Y estuvimos conversando de todo un poquito, y entre eso llegó la expresión de uno de ellos que
que se ha estado creando la generación más estúpida, ¿no? De la historia. Y bueno, entonces, claro, todo el mundo, bueno, pero ¿por qué? Me dice, bueno, es tan sencillo que cada día tenemos más herramientas en todos los sentidos, que nos facilitan tanto la vida, que prácticamente nosotros como seres humanos no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo, o cada vez menos, tanto físico como cognitivo. Entonces, ¿qué generación? Imagínense la generación que viene, dice, va a ser una generación muy estúpida, pero vamos un poquito más allá. Eh, Estuve buscando cierta información sobre las IA y algo que me llamó mucho la atención es el consumo de energía, el consumo eléctrico, ¿no? De las IA. Y un ejemplo es que una simple consulta al chat GPT, dime si la Tierra es redonda o plana, ¿no? Y ChatGPT te da una respuesta. Eso equivale a 20 bombillos prendidos por media hora. Imagina, es una simple pregunta, me hace todo lo que consume. ¿Qué significa esto? Que en la medida que la IA, ¿no? Que nosotros tengamos más alcance de la IA y la utilicemos más, va a haber un mayor consumo de energía y si esto se fortalece en el tiempo, ¿no? Vienen ciertas restricciones, ¿no? Políticas en las cuales se tengan cómo se deba manejar, Claro. dentro de 10, 15 años, no solamente es el problema del niño, la niña, el calentamiento global o los cauces de agua, es que el problema del suministro energético a nivel de luz va a ser increíble. Y no solamente en un país, esto a nivel mundial. Sí, sí, sí. Por eso es que yo a veces pienso cuando se hace una consulta, porque no es igual, hay que establecer que no es igual, cuando tú te metes en Google y colocas preguntas algo, revisas algo, te metes en YouTube y ves un video o algo, no es igual a que tú consultes una guía. Yo tuve esa preocupación que tú tuviste y la investigué también y el consumo es abismal. Por eso, en la medida de lo posible, de lo que yo requiero, minimizo el uso lo más que puedo de una guía para una consulta que de repente yo puedo buscar de cualquier otra forma. Porque el gasto energético es muy grande y va a llegar un punto que, bueno, se desarrolla mucha tecnología. Todo eso lleva un contexto, ¿no? Porque nosotros de repente siempre vemos como que es la punta del iceberg de lo que estamos desarrollando, lo que estamos usando, pero todo eso lleva un trasfondo eh, muy, digamos que turbio, por no decir otra cosa, pero nos dice, ah, bueno, pero tú quieres saber de qué color es el cielo. Bueno, está bien, toma qué color es el cielo, pero sabes que todo esa pregunta cuesta todo esto, ¿no? Y con referente a lo de las generaciones que son cada vez más estúpidas. Mira, hace tiempo yo tuve una preocupación en ese sentido. La preocupación era que a mí me gustaba, antes yo ejercía en mi carrera, porque yo también tengo una carrera en otra área completamente diferente a la de diseño. Y cuando salía del trabajo, yo agarraba y me iba para las librerías. Yo me caminaba entre 5 o 6 librerías y compraba un libro en cada una de ellas. Me encantaba, me gustaba mucho leer. En ese momento pues tenía la oportunidad, leía bastante, eh, pero llegó un punto en que ya va cada vez menos, que hay menos libros, hay menos contexto, hay menos espacios para poder, de hecho surgió otra, permiso para valga la cuña, de la librería del Lobo, que permitían que intercambiar libros, regalábamos libros, porque era esa preocupación. Y era precisamente porque eh, el deterioro mental e intelectual se ha visto y se ve constantemente. No es posible que de repente nuestras generaciones no piensen en un futuro, no piensen de repente en capacitarse en áreas, en carreras y lo vean todo muy fácil, eso influye mucho. Eso es como que algo macabro, ¿no? Y es donde surge esta inteligencia, porque dice, bueno, está bien, la versión es más estúpida, entonces le damos estas herramientas para que no se sientan tan en ese punto, ¿no? Y tengan una respuesta a cada pregunta que ellos tengan. Pero es que no es así, no es tan así. Creo que está muy de parte de nosotros también, como personas, como familias, como padres, como madres, eh, que tenemos que preocuparnos por eso. ¿Por qué está pasando con nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos viendo? Y bueno, nos salimos un poco de la parte del diseño, pero es un tema muy importante de tocar y es fundamental. Yo a veces diría,
no por sonar restrictivo, pero yo siento que hay veces que ciertas herramientas deben ser usadas con mucha normativa, precisamente por el consumo energético que tienen. ¿Ok? Pero entonces también debatiría un punto que diría, llegamos al punto del oscurantismo, de la parte intelectual, que no tenemos acceso a la información. Son dos cosas que chocan, una entre otras, ¿no? Una línea tipo de frontera yo diría que está invisible, que es muy difícil de detectar para saber cuándo pasas o no. Eh, pero el punto es importante, porque así como muchos padres ahora, al momento de atender a sus hijos, le prefieren dar un celular, digo, personalmente, yo escucho amistades que dicen, no, esto lo voy a arreglar con la IA, esto lo voy a arreglar con la IA, no, esto con la IA. Y ya he empezado a ver sus choques, ¿no? Sus decepciones. Pero más allá de eso, frustraciones, ¿no? Frustraciones y que cae en un estado, o sea, terrible de desamparo, por decirlo así, depresivo, estado depresivo. Entonces pensando que con la IA lo van a arreglar todo, pero ya va, o sea, Yo te tiene voy que a haber poner un un... tiene que haber un Sí, yo te... proceso, tiene que estar empapado, tiene que estar en el medio. Mm, Eh, y disculpa, Ale, mm, pero más allá de eso voy, que entonces personas como tú, como Lisa Coffee, Pan de la Casa, bienvenido al vídeo, al Instagram Live, a los que están conectados ahorita, que los que trabajamos con nuestra creatividad, con nuestro corazón, con nuestra energía, vamos a ser privilegiados en un futuro, mm, porque exactamente. justamente dentro de una década van a buscar a los que no sean de la IA, Eh, sino vamos a buscar eso que todavía conservan el patrimonio humano en Sí, su trabajo. sí, es que eh, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Ahorita me acordé de algo que hace mucho tiempo usábamos mucho Wikipedia. No sé si tú en algún momento llegaste a usarlo. Y era una Claro, consulta Rincón. que sacar el Rincón del Vago, Taringa, bueno, imagínate, todas esas páginas, ¿no? Y entonces tú decías que todo eso era ley, o sea, todos los textos, las cosas, pero se descubrió que muchas de esas cosas estaban transcritas de forma errónea o estaban modificadas. Entonces iba a haber una desinformación, que también eso es lo que uno preocupa mucho, porque hay una información y desinformación inmensa, grandísima. Cuando tú pones toda tu confianza o tu fe en una IA, no debes hacerlo. O sea, debes mantener tu humanidad. Porque ¿qué pasa? Que hubo un caso que fue muy famoso, que fue muy conocido, de un estudiante, creo que fue de Norteamérica, que él se metió con una IA a hacer una investigación. Creo que la investigación era referente a la parte del geriátrico, de los adultos mayores, algo así más o menos era el tema, ¿no? Y llega un momento en que la IA le responde algo y le dice, esto es para ti y solamente para ti, humano. Tú no debes esta cosa, tú debes darte a un lado por el bien de todos, más o menos estás en el contexto, ¿no? Entonces tú dices, después eso fue un escándalo, porque por todos lados salió. Y, y tú dices, ajá, pero ¿qué es lo que siente realmente la IA? ¿No? Hay muchos experimentos que se han hecho, hay muchos experimentos, no solamente en las IAs que uno conocemos, sino también en videojuegos, el impacto que es el diseño también ambientado a videojuegos. Yo por lo menos vi un video donde mostraban cuando los servidores de los chicos que creaban mundos inmensos en Minecraft, en cantidad de juegos, estaban abandonados, pero dentro quedaban IAs. Y esa IA era como que un choque porque decía, aunque sabemos que son bytes, son bits, que no sienten, pero da como cierta cosa que estén allí, por ese punto. Pero tenemos que estar muy conscientes, tenemos que estar muy conscientes de todo lo que conlleva, de todo el contexto que tiene que estar allí y que no podemos delegar nuestras preocupaciones, lo que necesitamos hacer a una IA, porque tú no sabes también cuál es el trasfondo, cuál es el código, si esa IA pudo haber sido hackeada, si esa IA de repente está absorbiendo toda tu información, todos tus datos. Hay una que de hecho fue tan alimentada que terminó siendo
mm, ¿cómo decirlo para que no? Muy mala. Era muy atroz, era muy clasista, era muy... Y era por el mismo estímulo que tenía la gente. Entonces, si tú sueltas esa IA al mundo natural, al mundo normal, que un niño lo agarre, que un niño lo vea y que una persona de repente que no tenga un conocimiento, que no tenga un contexto, porque todo el mundo puede tener un teléfono, pero no todo el mundo sabe usar un teléfono, no todo el mundo sabe usar una IA. Entonces, se deje llevar de eso, es muy complicado como dice Tibi, que el amor es el elemento importante en toda la actividad que realizamos. El amor de nosotros como humanidad, como persona. Pero eso es un tema delicado, ese dejárselo a la IA. O depender tanto. No creo que sea bueno depender tanto de la IA. Ok, bueno, una pregunta, Alex. ¿Tú cobras por consulta? Si alguien quiere saber un poco sobre cómo crear su identidad de marca, el significado real de lo que es un logo. Pues no es el logo, no, el logo es el dibujito que me identifica, por decir algo. Pero hay muchas personas que yo sé que tenemos dudas o han tenido o tenemos dudas sobre lo que es crear realmente una identidad de marca. Por lo menos yo voy a aprovechar ahorita que me acordé de algo que me dijo yo antes, me dijo, aquí está el manual. Y me dijo, esto lo cuidas como oro. Cuidado si lo pierdes. Esto es los lingotes de oro que tú metes en la boda. Ahora yo te pregunto, aprovecho la oportunidad para preguntarte, ajá, ¿por qué? Pues, claro, tiene un valor, ¿no? Está expresado el trabajo creativo, todas las herramientas, todo esto. Pero escucharlo de tus palabras, ¿cuál es el valor que tiene ese manual? Bueno, es lo que estábamos hablando en un principio. Si tú de repente, supongamos que, bueno, voy por dos preguntas. Voy primero por el manual, que es la que más me hiciste más recientemente. Supongamos que yo me voy del país, o supongamos que yo estoy en un trabajo, o supongamos que tú en algún momento deseas hacer tu propia marca o quieres cambiar de diseñador. Ese manual como tal va a permitir más o menos saber la estructura hacia dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer. ¿Ok? Tú puedes hacer un rebranding, tú puedes hacer un diseño completamente, pero ese tiempo que uno invierte, porque a veces las personas creen que tú entregas un PDF o entregas una hoja, pero tú no sabes todo lo que hay detrás, ¿no? El tiempo que uno se sentó, que visualizó. Yo a veces para diseñar me gusta tomar mi tiempo, pero para componer, o sea, hacer una composición de colores, de forma, de figura, me puedo pasar días viendo cuál es la que más se adecua. Entonces, todo eso tiene un gran valor porque es lo que te estamos dando. Tú me pagas a mí, tú me cancelas a mí por un servicio, pero tú estás consciente de que, bueno, en que eso llevó tiempo, que llevó entrevistas, de que llevó preguntas, de que llevó todo, ¿no? Y ese es el valor que tienes que tener. En dado caso de que yo no esté, o de que o que tengas que hacer algo rápido, tengas que hacer una cosa, o que te tengas que orientar, ya tú sabes por dónde vas a ir, porque ya tú tienes tu manual de marca. Y se lo vas a entregar de repente a la gente de marketing, se lo vas a entregar al community, porque es un documento que ellos también deben manejar para saber cómo van a orientar la campaña, para saber cómo van a orientar ciertas estrategias, para saber con qué puedes jugar. Que eso es lo más importante. Y en la parte de lo que me decías que si cobraban por consulta, mira, cuando a mí me llega un cliente, yo trato de orientarlo lo más posible, ¿ok? A veces mis consultas, aunque mi tiempo vale también, yo cuando estoy comenzando, pues te doy como que esa ventaja para que tú preguntes, tengas esa duda. Ya cuando tú canceles, cuando tú quieres el proyecto, ya pues mi tiempo de consulta va dentro del paquete que tú estás comprando, ¿ok? A mí a veces me llegan, mira, a mí me han llegado clientes que ha pasado un año, 2 años, cónchale, mira que se me perdió esto. Yo le digo, estás de suerte porque lo tengo respaldado, porque la otra vez se me dañó la computadora donde yo trabajaba y lamentablemente se perdió parte de mi data que no la puedo recuperar toda, pero siempre está allí. O sea, yo no voy a abandonar a un cliente, que el cliente de repente pues eh, siga con otra herramienta o siga con otro diseñador, o X, pero ya de mi parte siempre saben que van a tener la puerta abierta. Y claro, que si tú quieres una consulta, si tú eres un diseñador que quieres aprender, que quieres desarrollarte, que en algún momento pues quieres trabajar por tu cuenta, pues sí, podríamos establecer de repente un precio para orientarte, porque en un futuro yo tengo pensado también hacer eso, no solamente por hacer el diseño,
sino también ofrecer como que la capacidad para que otras personas que tengan esa inquietud puedan tenerlo. Y claro, todo estructurado mediante un costo que la persona pues, se ve también contenta con él. Ok, que esperamos por ahí unos próximos talleres. Por ahí vienen, como dice, se vienen cositas. De todas maneras, yo siempre les digo, y los invito también a que sigan la cuenta de @Grupo Alianzas K, porque siempre estoy subiendo cosas. Ahorita, como te dije, pues, he tenido mucho diseño, mucho trabajo, y no he podido actualizar, pero siempre voy a tener un tip, siempre voy a tener una cosa, que también uno tiene que ser muy agradecido con la vida, porque hay muchas personas que me han orientado, que me han aconsejado, que me han ayudado, que me han brindado. Y creo que todo lo bueno se devuelve, ¿no? Entonces, por lo menos ahí yo estoy pensando en dejar algunas herramientas que son muy buenas y que también muchos creadores de contenido lo hacen. Entonces, si yo me beneficio de esas herramientas para poder inspirarme y ser como y me han impulsado, yo me siento también como que en el deseo y en la necesidad de también ayudar a las personas a que de repente vean y se inspiren. Y vean. ¿Cursos pagos? Sí. Y de esos tips, esos regalos, esos consejos también van a estar por ahí, así que tienen que estar muy pendientes. Bueno, chéverísimo. Bueno, un mensaje, por favor, un mensaje para toda la audiencia, para todos los amigos que están conectados y los que se van a conectar. Wow, mira, em, voy a dar dos mensajes. Uno para los clientes y uno para los diseñadores. Ok, para los clientes, mira, recuerda que la mayor inversión es la que tú haces en tu proyecto, en tu marca, ¿ok? Tienes que dedicarle, tienes que estar consciente de que en manos profesionales vas a tener buenos resultados y vas a poder avanzar mucho en tu proyecto. Confía, pero también pregunta. Si estás conmigo, tienes la libertad de hacer todas las preguntas que quieras, pero si estás con otro diseñador, pregunta, 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 que te tienen que responder, que te tienen que entender bien, ¿ok? Eso es lo importante. Y invierte, porque es, es fundamental para que todo negocio pueda, no solamente es comprar un equipo, comprar un paquete de algo que vayas a vender, también esa inversión que debe estar dentro de tu estructura de negocio es importante porque va a ser el factor que te va a permitir darte a conocer en el mercado como tal, ¿no? Eso por un lado para los clientes, y bueno, bendiciones a todos por ese lado. Y por la parte de los diseñadores que están empezando, o algunos diseñadores que ya tienen mucho tiempo, que saben a qué me voy a referir, es que tengan mucha paciencia, que guarden sus primeros trabajos y vean pasar el año, dos, tres, cuatro, 5 años y vean su evolución. Nunca las cosas se dan de un día para otro. No, no hay una inteligencia artificial que tú coloques, eso nada más en Matrix, en películas, que llega y ya sabes todo. No, esa no es así. Mucha paciencia, investiga, procura ser cada vez mejor, procura aprender, invertir también en ti, invertir en certificaciones, invertir en los cursos que hay en toda esa parte, porque es importante y da siempre lo mejor. No hagas un diseño solamente por hacerlo, no hagas un concepto solamente por hacerlo. Eh, Haz algo que tú sepas que va a crear un impacto y mucha paciencia para los clientes, porque ellos te van a llegar a veces todos que quieren todas las cosas rápido, rápido, rápido. Y bueno, respiren, respiren lo que les puedo decir. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Alex. De verdad honrado, honrado, contento por tenerte en este espacio, ¿no? O por aceptarnos en tu espacio, bien, en el día de hoy. Les comento a todos, bueno, que el Mundo Holístico Magazine, a partir del momento de que el Grupo Alianzas K empieza a ser patrocinante de nosotros, bueno, se ha notado el cambio. Yo los invito no solamente a que vayan al Instagram de Grupo Alianzas K, sino también que vayan al Instagram de Mundo Piso Holístico Piso Magazine y pueden ver diseños de hace 2 años y medio cuando arrancamos y pueden ver ahora, ¿no? Ahí se va a notar esa diferencia. Lo que es teniendo una identidad de marca, cómo se puede divisar un crecimiento, donde hay una imagen que es amigable y que tiene un sentido de vida. Además que nos has brindado no solamente la parte de tu amor, experiencia, conocimiento, sino en un sentido de pertenencia más fuerte todavía, ¿no? O sea, realmente hay una identidad de marca a nivel subliminal, subliminal.
trascienden cada una de las personas que están detrás de ese nombre, pues. Entonces, agradecido contigo, Mm. 100%, hay un número de teléfono aparte. Wow, mira, yo siempre me llamo el número de teléfono. Yo tengo los números de teléfono y se me olvida. Se me olvida. Mira, el número de teléfono donde me pueden ubicar sería el 0412-911-8057, ¿ok? 0412-911-8057. Si eres el exterior, agrégale el más 58. Allí es donde yo atiendo a mis clientes de forma más formal, con más calma, porque tengo otro número que es por el cual yo publico, donde yo paso mucha información y donde estoy constantemente con otros publicistas también, que estamos trabajando, pero a veces se nos papelan, a veces les pido un poquito de paciencia porque a veces son tantos los mensajes que llegan, tanto de grupos como de pedidos, que a veces voy por partes y se pueden traspapelar. Pero ese número que les dejé, me pueden ubicar. Igual por el DM, también me pueden conseguir como arroba Grupo Alianzas CAC en la otra plataforma que maneja videos cortos también. Y bueno, en Facebook también nos pueden ubicar y estamos completamente a su orden para lo que necesiten, bien sea para diseño de logo, de flyer, tarjetas de presentación, carne de identificación. Estamos pendientes también con Shure, no creo que se olvida, estamos atentos con eso. Y con todas las cosas que necesitas a nivel gráfico, te podemos orientar y te podemos dar un trabajo de calidad garantizado para que te lo puedas llevar. Ok, bueno, nosotros somos buenos ejemplos del trabajo de Ale. Y por supuesto, eh, a Tibi, pues, que está conectada. Quiero decir que Tibi era nuestra primera, fue la primera diseñadora en mundo holístico, ¿no? Sin Ah, el, sin, sin, sin tener conocimiento, eso hacer todo el esfuerzo del mundo porque de una aplicación agarrar una cosa, otra aplicación otra, y ahí se duramos, entre ella y yo duramos 4 horas, 5 horas para hacer un flyer, porque ya de repente lo culminaba y era bonito, pero yo le decía, le falta esto, le falta lo otro, sí, sí, y sí. en ese punto, pero siempre, siempre, bueno, con mucho amor, mucho cariño. Sí, bueno, este es el primer paso, ese es el primer paso. Yo te digo, mi primer acercamiento al diseño gráfico como tal fueron por aplicaciones que uno fue como que experimentando, ¿no? Tú vas experimentando y vas calando y vas avanzando hasta que tú dices, no, yo quiero trabajar ya de una forma más profesional y consigues programas que te dan esa ventaja, ¿no? Pero es eso, como te dije al principio, todos pasamos por eso y lo bonito es que no nos detenemos, ¿ok? No nos detenemos y guardar todo eso, porque cuando tú ves el pasar del tiempo, lo primero que venimos hasta lo que tenemos más actualmente, ves todos los cambios y ves todo el amor que también pusieron esas personas, porque a veces decir, ay no, pero es que eso de repente, no sé, está feo o X, pero es que es el amor que le puso, es el tiempo que le dedicó, es todo eso, y eso es algo que también vale mucho. Ya